¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el papel que tiene la línea en la escultura. Vamos a darnos cuenta que la línea en sí misma es un lenguaje que, dependiendo de las características de esta, puede darnos a entender ciertos conceptos o ciertas ideas a la hora de nosotros crear o apreciar una escultura. Primeramente, vamos a darnos cuenta que el punto sería el origen de las líneas y, de cierta manera, el punto es el que permite la creación de una diversidad de líneas. Entonces vamos a hablar de que el punto es la unidad mínima en el lenguaje visual. El punto, de cierta manera, depende de varios factores en cuanto a su representación. El medio en el que se realiza, ya sea por ejemplo lápiz, pluma, pincel, brocha o carboncillo, en este caso pues va a ser distinto el punto que resulte pues de cada una de estas herramientas que utilicemos. Puede ser variable, ya sea regular o irregular. Y vamos a hablar de que el punto va a ser una posición dentro del espacio físico, también va a ser la marca que deja el material que utilicemos, en este caso la herramienta, entrar en contacto en el medio donde estamos realizando el punto. Posteriormente tenemos que, si a este punto le damos una trayectoria o le damos un recorrido, vamos a hablar de que se crea una línea, ya que la trayectoria consta de una dirección y de una ruta. El uso de la línea va a ser algo primordial para percibir los objetos, en este caso en la escultura nos va a servir para pues sí, de cierta manera poder apreciar las diferentes características que pueda tener una escultura. También muchas veces nos va a ayudar a percibir ciertos efectos visuales. Por ejemplo, muchas veces el punto es utilizado para crear distintas texturas. Y en el caso de la pintura también nos crea o nos permite crear la ilusión de espacio. Un ejemplo de esto que podemos decir es que la línea siempre nos va a ayudar a delimitar planos, va a mostrarnos formas, pero también nos va a mostrar colores y figuras. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver algunos tipos de línea que son los más característicos y cuáles son sus simbolismos, y también vamos a mostrar algunos ejemplos de algunas esculturas a través de la historia. Primeramente tenemos la línea vertical. En el caso de la línea vertical va a venir a representarnos algunos conceptos, por ejemplo, el concepto de elegancia, el concepto de firmeza y el concepto de elevación. Vamos a ver que a través de la historia, como pudimos apreciar, por ejemplo, en la escultura prehistórica con los menires y, por ejemplo, no sé, en la escultura egipcia, por ejemplo, el caso de los obeliscos, siempre el ser humano va a querer buscar alcanzar el cielo, ya sea por medio de la creación de esculturas, pero también posteriormente con la creación de edificios. En este caso vamos a hablar de que la línea vertical es una línea masculina, ya que viene a representar el órgano sexual del hombre. En este caso es una línea también activa, es una línea que nos muestra firmeza, nos muestra resistencia y también nos muestra una elevación, es decir, una necesidad de alcanzar el cielo, alcanzar aquello que no podemos tocar. Otro ejemplo de este tipo de esculturas que abordan la línea son los tótems, que son ese tipo de esculturas verticales de algunas tribus del norte de Estados Unidos y Canadá, las cuales de cierta manera vienen a representar algunos animales a los cuales ellos, estas tribus, les dan de cierta manera poderes mágicos. Posteriormente tenemos la línea horizontal, contrario a la línea vertical, que es la línea masculina. La línea horizontal vendría a ser una línea que nos habla de estabilidad, ya que nos recuerda el agua cuando se encuentra sin movimiento. También esta línea nos da calma y nos da reposo. En este caso, esta línea viene a representar también la Tierra, es una línea muy pesada. Hablamos en el sentido de que, pues sí, representa lo firme, pero lo firme en cuanto a lo terrestre. Algún ejemplo es esta escultura de Ryoshi Suzuki, que es un torso pero que se encuentra horizontal, es decir, se encuentra acostado en la tierra. Aquí podemos apreciar también que, pues bueno, a pesar de que esta composición tiene líneas curvas, la forma en la que está dispuesta pues es de manera horizontal.
También hablamos de esta escultura, que es la escultura de Antonio Canova, representa a la hermana de Napoleón Bonaparte, que fue Paulina Borghés. Se fijan, pues el personaje está en reposo sobre una línea horizontal. Entonces, hablamos de que esta línea es una línea que nos da reposo, que nos da calma, y como les comento, es la línea contraria a la línea vertical. La línea vertical vendría a ser un elemento activo y la línea horizontal vendría a ser un elemento pasivo. Por otra parte tenemos la línea diagonal u oblicua. Esta línea es una lucha entre dos fuerzas, que sería la fuerza que tenemos en la parte de arriba y la fuerza que tenemos en la parte de abajo. Por lo tanto, esta línea nos da la sensación de inestabilidad, de tensión y también de velocidad, ya que si utilizamos varias líneas diagonales nos va a dar la sensación de que algo se encuentra en movimiento, como les voy a mostrar después de esta diapositiva. Aquí también la línea oblicua se utiliza para la composición. En este caso vemos este ejemplo de esta escultura que se llama El Ángel Caído, que es una obra realizada por Ricardo Belver y Ramón, y es uno de los ejemplos de la escultura romántica en España. Representa a Lucifer en el momento en que es arrojado desde el cielo a la tierra. Entonces vemos que esta línea pues, nos habla también de derrota, nos habla de una inestabilidad. Vemos que en este caso se encuentra una fuerza ejercida en la cual este personaje está a punto de caer al vacío. Entonces tenemos una fuerza que se resiste por la parte de los pies y también otra fuerza que tenemos en la cabeza. Esto vendría a representar las dos fuerzas que si vemos en la composición nos forman lo que sería una línea diagonal. Como les comentaba, en este caso de estas esculturas contemporáneas, si nosotros juntamos varias líneas diagonales, nos va a dar la sensación de que estas líneas se están moviendo. Es decir, crean también una sensación de dinamismo y una sensación de velocidad. Vemos, por ejemplo, en esta configuración que parece como si este cubo estuviera girando, pero esto surge a partir de la sensación y la percepción que nos da por medio de la configuración de esta escultura por medio de líneas paralelas, al igual que en esta especie de flor o estrella. También el uso, por ejemplo, de muchas líneas diagonales nos da la sensación de que son fuerzas en constante lucha. Vean aquí cómo estas fuerzas están luchando, pero parece también que se están moviendo. Entonces también se utiliza mucho para crearnos una especie como de fuerza suspendida o una especie de choque entre varias fuerzas, como podemos ver en esta escultura de Elías Cochón, que se llama Contrapuntos de la Diagonal. Aquí pues se ve claramente el simbolismo de la línea diagonal, perdón, en este caso, pero también podemos apreciar esta línea horizontal que se encuentra en calma y reposo a diferencia de estas líneas que están en una constante lucha. Posteriormente tenemos la línea ondulada o curva. Esta línea es una línea muy sensual, ya que representa la voluptuosidad, representa también el cuerpo humano. Podremos hablar de que esta línea representa el movimiento, ya sea del agua o del viento. Y también es una línea suave, ya que es una línea que fluye, que nos recuerda la corriente del agua. Entonces esta línea no se corta, esta línea sigue y muchas veces se expande más allá de la escultura. Aquí vemos un ejemplo de esta figura reclinada de Henry Moore. Si vemos en su composición, está estructurada a partir de diversas líneas curvas. En este caso, pues hablamos de que representa una figura en reposo. Y también en algunas ocasiones nos va a hablar también de una representación de la sexualidad, de una sexualidad voluptuosa. A diferencia de este chacmol está en una composición horizontal y nos vendría a representar calma y reposo. Justamente este escultor Henry Moore se inspira en
lo que serían estas figuras de, de los aztecas y de otras tribus del centro de México, que formaban parte del México prehispánico, para pues crear estas esculturas, pero aquí en este caso pues sí les da mayor sensualidad. Entonces hablamos de que la línea ondulada o curva es una línea sensual. Otro ejemplo sería estas llamadas mujeres bonitas de una cultura que se llama Tlatilco, que fue una de las culturas más antiguas del centro del Valle de México. Aquí vemos que pues igual se exagera por medio de líneas curvas sus rasgos en su cuerpo, en este caso las caderas, y también sirve para marcar la cintura, creando pues lo que sería una figura femenina bastante atractiva para la percepción de estas culturas. Contrario a esta escultura contemporánea que está realizada en alambre, que está igual compuesta por líneas curvas, pero que en este caso pues nos da la sensación como si se tratara del movimiento del agua, o también como se tratara del movimiento de unas hojas mmm, por acción del viento, podríamos decir, o una corriente del viento también podría representar. Igual la línea ondulada nos da la sensación de movimiento y sirve para dar dinamismo en las esculturas. Aquí en este caso vemos esa escultura que es del Renacimiento, realizada por Juan de Boloña, que se llama El rapto de las Sabinas. En este caso hablamos que si ustedes pudieran trazar varias líneas en toda la escultura, se encontrarían con que se trata de una escultura que está estructurada a partir de diversas líneas curvas, como podemos ver pues en toda esta composición. Representa el rapto de una mujer de la tribu de los Sabinos por parte de un soldado romano. Cuenta la leyenda que después de la fundación de Roma, Rómulo, que es justamente este personaje que funda esta ciudad, no tenían mujeres para poder procrear. Entonces lo que hace es realizar una gran fiesta en la cual invita a los pueblos vecinos, y lo que hacen es que están en la mera fiesta y se roban pues a las mujeres. Posteriormente pues lo que hacen es que corren a los hombres de ahí, o muchos también los matan, en este caso a los sabinos, y posteriormente los sabinos le declaran la guerra a los romanos. Pero pasa algo muy padre, que las mujeres, bueno, o curioso, que las mujeres ya estaban casados con los romanos y son las que impiden la guerra. Entonces aquí pues, esta escultura justamente refleja ese instante en el cual el soldado romano está raptando a esta mujer y por otra parte está confrontando al esposo. Entonces aquí hablamos que justamente la línea ondulada es la que nos da esa sensación de movimiento como si se tratara de una fotografía. Posteriormente tenemos la línea espiral. Esta es una línea bastante espiritual, ya que refleja las dualidades del universo, es decir, la expansión y la contracción. Entonces, esta línea puede expandirse, pero también puede contraerse. Si vamos hasta en el simbolismo de esta línea, podremos hablar hasta de que el universo pues sigue estas pautas, ¿no? Que es una línea de creación, pero es una línea que se contrae, pero también, digo que se expande, perdón, pero también que se puede contraer y que puede caer en la nada. Aquí esta línea puede representar también el bien y el mal, es decir, todos los opuestos. Es una línea que genera unidad y que genera armonía. Justamente también representa giro, como podemos darnos cuenta. Y pues bueno, en este caso, un claro ejemplo es esta escultura o esta pieza del movimiento de Land Art que se llama Spiral Yeti de Robert Smith. Son uno de los principales representantes de este movimiento de los años 60 en Estados Unidos. Entonces, también viene a representar el microcosmos, que sería lo pequeño, hacia el macrocosmos, que sería el universo, aquello que el ser humano no puede percibir. Si nos damos cuenta también, las plantas y otros seres vivos crecen en esta dirección, que es en dirección espiral. Por lo tanto, pues es una línea muy padre que pues refleja pues
lo que podemos llegar a ser y lo que también no podemos ser. Entonces, es una línea bastante interesante que es representada por diversos escultores. Otro ejemplo sería esta escultura de espiral de Osvaldo Peña, que pues nos habla también de lo infinito, ¿no? Porque si nosotros seguimos dándole vueltas a esa espiral nunca puede llegar a terminarse. O también esta escultura de espiral de Martín Chirino. Viene a representar lo mismo, lo que es la unión y la desunión y la expansión, pero también una contracción. Otro ejemplo muy claro vendría a ser esta escultura del minimalista Carl André, también de los años 60. Él por medio de esta lámina de aluminio, pues viene a representar esta espiral. Pero aquí en este caso la escultura se convierte en un espacio que se puede transitar, ya que tú, por ejemplo, puedes llegar ahí y poner tus pies sobre pues esta escultura y darle la vuelta y estar interactuando con ella. Entonces, en este caso, también es una línea que nos permite la interacción. Posteriormente tenemos la línea quebrada o zigzag, es la línea más agresiva de todas, a diferencia, por ejemplo, de la línea ondulada, que es una línea que fluye. Aquí en este caso vemos dos fuerzas en constante lucha, en constante cambio. Tenemos también una ruptura, ya que estas fuerzas chocan una con otra y nos habla pues justamente de ese rompimiento. Y también este rompimiento nos da la sensación de peligro, a diferencia de otras líneas que nos dan la sensación de calma, por ejemplo la línea horizontal o también la línea ondulada. Esta línea vendría a representar lo que vendría a ser el peligro y, como les comenté, también la agresividad. Un ejemplo serían las esculturas que realizó el artista Matías Guerix. Es un artista mexicano también de mediados de los años, bueno, realiza casi toda su trayectoria aquí en México a mediados de los años 50. Y pues bueno, casi toda su configuración es a través del uso de esculturas, de líneas, en este caso quebradas o zigzag, y pues vean cómo es que van luchando unas fuerzas unas con otras. Otro ejemplo sería esta escultura de Robert Harding, que pues a lo mejor es un poquito más sencilla, pero pues también viene a representar lo mismo, ¿no? Son fuerzas en constante lucha, son, como les comenté, son líneas agresivas, líneas que no se rompen una con otra, que causan una colisión. Por otra parte tenemos las líneas paralelas, en este caso las líneas paralelas vendrían a darnos la sensación de orden, pero también la sensación de comunicación. Recuerden, una línea vertical tendría lo que sería una representación de elegancia, una representación de fuerza, pero en este caso hablamos de que dos líneas verticales en este caso nos dan la sensación de un orden. En este caso también podemos hablar de que esta línea, dentro de, más bien si agarramos muchas líneas paralelas, podemos hablar de que nos pueden crear grupos escultóricos. En este caso vemos esta escultura, que es una escultura de este personaje tan famoso en África que se llama Nelson Mandela, que viene a estar configurada a partir de líneas verticales, que si ustedes las ven de lado, pues no tienen ningún sentido, pero si ustedes la ven de frente a esta escultura, podrán darse cuenta que está retratando justamente la figura de Nelson Mandela. Entonces aquí también pues, nos habla de este orden, de cómo un conjunto de líneas paralelas ordenadas pueden generarnos otra imagen o otro discurso. Otro ejemplo es una de las esculturas más importantes del inicio de la modernidad. Esta escultura se realiza a principios del siglo XX. Se llama El Beso por el escultor Brancusi. ¿Qué es lo que hace él? Él se va a inspirar en la escultura prehistórica y africana y se va, de cierta manera, o él va a querer acercarse al sentido real de las cosas por medio de la simplificación extrema de las formas. En este caso vemos a dos personajes, es decir, dos líneas, en este caso dos líneas paralelas, que se encuentran por medio de un beso. Entonces, esto de cierta manera, en la estructura hablamos de una comunicación. ¿Y cuál es la comunicación? La que se realiza por medio de este beso que se dan los personajes.
Para ello, pues bueno, él realiza varias versiones de esta escultura y a pesar de que es muy sencilla, pues justamente en eso radica, ¿no? En quererse acercar hacia lo primordial de las cosas. Otro ejemplo de este tipo de esculturas, como les comentaba, igual también las líneas paralelas nos pueden formar grupos escultóricos, como es el caso de Alberto Giacometti. Este escultor de origen italiano, él realiza su trabajo después de la Primera Guerra Mundial y viene a representar a esta especie de cuerpos humanoides que están quemándose, como una especie de protesta ante lo que sucedió con la guerra. Entonces vemos que sí se trata de líneas que son líneas verticales, pero en un conjunto viene a formar varias líneas paralelas. Tenemos además líneas perpendiculares, las cuales vienen a ser la suma de una línea vertical y una línea horizontal. En este caso se habla de dos líneas que convergen, es decir, que se encuentra una con otra, y en este caso hablan de una comunicación. Por otra parte, ya que la línea horizontal queda suspendida sobre la vertical, nos habla de un equilibrio, pero también esto nos da el símbolo de estabilidad. Un ejemplo de estas esculturas son las realizadas por Dan Flavin, quien realiza esculturas de luz, es decir, por medio de tubos de neón, utiliza diversas luces para poder crear esculturas. Este artista lo que quería era, por medio de sus esculturas, incidir dentro de un espacio y que ustedes como espectadores, cuando llegaran a ese espacio, por medio de la luz y el color, ustedes tuvieran diversas sensaciones. En este caso, él siempre lo que hacía era disponer sus esculturas en espacios abiertos y lo que permitía justamente crear efectos lumínicos para que cuando el espectador llegara ahí, pues de cierta manera fuera parte pues toda esta experiencia sensorial. Y por último tenemos las líneas radiales. En este caso, las líneas radiales son líneas que parten de una sola fuerza que sería el centro y estas líneas se expanden en distintas direcciones. En este caso nos van a hablar de energía, ya que es una energía que está acumulada en el centro, que se expande por medio de todas las líneas, pero también nos va a hablar de un dinamismo, nos va a hablar también de una fuerza bastante poderosa. Un ejemplo serían estas esculturas, bueno, más bien esta escultura, pues la cual viene a partir de un mismo centro, pero posteriormente se va ampliando por medio de las diversas líneas, en este caso líneas diagonales, pero en su conjunto como parte de un centro vendrían a ser líneas de configuración radial. Un ejemplo también de este tipo de composición radial es las esculturas cinéticas. Cuando hablamos de esculturas cinéticas se habla de esculturas que tienen un movimiento, ya sea por acción del viento, del agua o también de dispositivos electrónicos. Entonces, esta escultura de Antonio Howe es de cierta manera pues una de las esculturas más importantes en cuanto a la escultura cinética. ¿Qué es lo que hace? Bueno, va a generar sus obras por medio de un software 3D y posteriormente las va a fabricar por medio de fibra de vidrio y hacer inoxidable. ¿Y qué es lo que hace? Que cobren vida por medio del movimiento del viento. Las pone pues en espacios naturales, de cierta manera para que lo industrial interactúe con el entorno que le rodea. Y hasta aquí vamos a dejar mm, la explicación en torno a las líneas y lo que quiero es que se den cuenta de que la línea en sí misma puede ser una capacidad expresiva infinita. La línea en sí misma en una escultura nos permite que apreciemos más o menos qué es lo que el escultor quiso comunicar, quiso decir por medio de esa configuración. Entonces, les pido que estén pendientes del trabajo que vamos a realizar respecto a todas las líneas. Espero que les haya gustado. Yo soy el profesor Héctor Omar González Romo y espero que pasen una excelente tarde.